Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos, hoy estoy en compañía de Laura Sáez en los controles radiales y tenemos que seguir un tema que ya empezamos la semana pasada, una serie que se llama Defendiendo la Vida. Estamos trabajando para el Señor y hoy día vamos a hacer un programa que va a ser el capítulo 2 de esta serie. La semana pasada el programa que hicimos ya está disponible en internet, en la página web de Escudriñando las Escrituras. Esto es www.programacristiano.webnode.cl www.programacristiano.webnode.cl. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Defendiendo la Vida, titulado El dador y sustentador de la vida. Cuando a una persona común y corriente le preguntamos, por ejemplo, ¿quién te dio la vida? ¿O quién sustenta tu vida? ¿Cuál es la respuesta habitual? Bueno, ¿quién te dio la vida? Por supuesto, todos o la mayoría dirá mi mamá. Con mi papá, cuando tuvieron relaciones sexuales, ahí nací yo, de esa experiencia íntima que tuvieron ellos, finalmente resulté yo, un producto de una relación sexual. Lógico pensar así, ¿verdad? Cuando vivimos en un mundo que se llama humanista, en donde ya no se les enseña la palabra de Dios a los jóvenes, a los educandos, sino que se desestima la palabra de Dios y se les enseñan otras cosas. Y cuando a alguien tú le preguntas, por ejemplo, ¿quién sustenta tu vida? Por supuesto, la gran mayoría va a decir yo mismo, o con mi trabajo, o mi papá, o mi esposo, o mi esposa. Yo con mi propio esfuerzo, dirá alguien, sustento mi vida y sustento también a mi familia, doy el sustento material, el sustento físico, económico, y no faltará el que también dice que yo soy el pilar de mi hogar, en el sentido de que soy el que mantengo firme el hogar. Pero ¿nos enseña eso la palabra de Dios realmente? ¿Quién es el dador de la vida? ¿Quién es el sustentador de la vida? En el capítulo anterior, en el primer capítulo, aprendimos que el origen de la vida, así se llama ese capítulo, está en Dios mismo, pues Él tiene vida eterna en sí mismo y como tal pudo crear en el principio a todos los seres vivientes en solo 6 días. Dice la palabra que en Él estaba la vida y al crear el universo no tuvo que ensayar miles, en el fondo también de millones de años, no tuvo que ensayar miles de millones de años para descubrir la fórmula increíblemente perfecta para crear la vida. Pues en Dios mismo, en Jesús mismo, en Él mismo estaba la vida antes del principio, porque Él mismo es la vida. Así que no es comprensible que un cristiano crea en un Dios más chiquitito, en un Dios que tuvo que ensayar ahí durante miles de millones de años, una fórmula y otra, para ir pasando de un bichito a otro e ir creando algo un poquito más evolucionado que otro, como las necias teorías sin fundamento, las necias hipótesis sin fundamento que enseñan en los colegios y en las universidades como una verdad, cuando no se sustentan absolutamente en nada firme ni seguro. Se les llama ciencia, pero en realidad de ciencia real, de la ciencia de conocimiento de la verdad, no tienen prácticamente nada. Y Jesucristo, entonces, aprendimos que es el verbo de Dios que estaba en el principio con Dios. Él es la palabra. Él tiene vida en sí mismo, como creador de todas las cosas por Él y para Él, siendo, por supuesto, como Él dijo, el camino, la verdad y la vida misma. La única verdad, el único camino para llegar a la vida eterna con Dios
Y este Jesucristo mismo sigue vivo, Dios sigue vivo, Dios no está muerto, porque su vida es eterna. Ahora la pregunta es, ¿Dios creó todas las cosas y dejó que todas las cosas evolucionaran o se sustentaran a sí mismo por todas las leyes que Él dejó o por todo el material genético que se puede ir leyendo? ¿O realmente Dios sigue sustentando la vida? Hoy veremos algunos otros aspectos de este maravilloso Dios creador que sustenta su creación hasta el día de hoy. Él nos dio la vida y desea también que nosotros alcancemos su nivel de vida. ¿Y cuál es el nivel de vida de Dios? La vida eterna, junto con Él. Tremendo, imagínense. Vida eterna junto con Dios. No estamos hablando de cualquier cosa. Esta cuestión no es un asunto así como para sentirse feliz, que Dios está, que Jesús está al lado de uno, acompañándolo en las buenas y en las malas, y si uno se porta bien, y si no está bien, no está, se aleja de uno. Eso no es el evangelio que aparece en la Escritura. Es cierto, se enseña por todos lados, en la radio, se enseña en la televisión, se enseña en la iglesia, pero Cristo no es un ser que está física o espiritualmente como separado del ser humano, del cristiano real. Cristo está dentro del cristiano, dentro, con su espíritu, dándole vida, una vida eterna. Ahora, todos los seres vivientes son sustentados de todas maneras por este Dios. Hemos recibido una vida que termina con la muerte, ¿verdad? Cualquier persona, me refiero. Estamos algo así como a prueba para ver cómo desarrollamos esta vida. Pero finalmente, todos hemos reprobado en esta prueba, en nuestra relación con el dador de la vida. ¿Cómo hemos reprobado? Cuando pecamos. Al pecar en contra de Dios, al pecar en contra suya, reprobamos. Ahora, ¿qué hace este Dios? ¿O qué hizo este Dios? Dios vino a rescatarnos a través de Cristo en la cruz del Calvario para ponerse en nuestro lugar por la falta que habíamos cometido, por las muchas faltas que habíamos cometido, que hemos cometido y que estamos cometiendo y que cometeremos, para salvarnos y para llevarnos a su misma presencia. Sabemos entonces que la muerte entró como consecuencia de la maldad del hombre, del pecado original, que ya hemos visto, que conocemos, que es el pecado de Adán y Eva. También sabemos que existe un dominio del maligno en la vida de las personas comunes, haciéndonos tener malos pensamientos, mala comunión con el prójimo, malos deseos hacia el prójimo, e incluso hasta, por ejemplo, ideas homicidas al sentir deseo de matar, o bien incluso al sentir ira o enojo hacia el hermano. Pero Dios, dice la palabra, se hizo hombre en Cristo Jesús, gloria a Dios por eso, se hizo semejante a nosotros, semejante. Vean esa delicadeza de la palabra ahí. Entró en nuestro nivel más inferior de vida, siendo Él el dador de la vida, el que posee la vida eterna, el que estaba antes del principio, y Jesucristo entregó su vida por rescatarnos del pecado y de la muerte. Él mismo murió, pero venció a la muerte resucitando de entre los muertos y demostrándonos que Él tiene poder sobre la muerte. Sobrepasa la muerte al resucitar. Y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. A los que crean, a los que se arrepientan de su vida pecaminosa y quieran recibirle como Señor y Salvador de su vida, como Señor de su vida, teniendo Cristo señorío en la vida de cada creyente. Juan, el capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie
me la quita. Ojo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Mira qué amoroso el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor es el Todopoderoso. Él tiene poder para poner su vida en rescate por muchos, para entregar su vida a la muerte, pero también Él tiene poder para volver a tomar su vida y resucitar de entre los muertos, y nosotros que somos adoptados hijos suyos y que poseemos el espíritu de vida eterna que Él nos da, también Él nos va a dar el poder para levantarnos de entre los muertos, resucitar a vida eterna. Y aún ahora en vida los que se han arrepentido por fe creyendo, en el acto del bautismo ellos pueden hacer un acto público en donde nosotros, los cristianos, mostramos al resto, al público, que hemos muerto a nuestra actual vida y hemos resucitado, sepultados ahí en las aguas del bautismo y luego levantados por el poder de Dios, resucitándonos para una vida eterna, mejor, naciendo de nuevo espiritualmente. Incluso los redimidos podrán morir y bajar al sepulcro. Tal vez usted, tal vez yo, algún día vamos a pasearnos llegando al cementerio ahí y nos van a dejar en una tumba y nuestros seres queridos probablemente algunos van a llorar, pero nosotros tenemos la confianza de que seremos levantados del sepulcro porque ya tenemos vida eterna, porque tenemos poder de Cristo en nosotros, poder para poner esa vida ahí en el sepulcro, y Cristo nos levantará de la muerte y nos levantará a la vida eterna. Volveremos a vivir porque hemos creído en el dador y sustentador de la vida. Eso sí, haciendo su voluntad, sometiéndonos en vida a su señorío. Hechos, capítulo 17, del 24 al 27, dice: el Dios que hizo el mundo, este creador, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y de tu vida y de la mía, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, para que no le hagan escultura ni cosas así, como si necesitase de algo, pues Él, el Padre, Dios, Él es quien da a todos vida y aliento. A ti te da vida, a mí me da vida, y nos da también aliento. Y todas las cosas, y también, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, de un solo linaje, para que no anden diciendo por ahí que Dios hizo a Adán y también creó, formó a otros seres del polvo de la tierra e hizo varias líneas genealógicas. Solamente la palabra dice que de un solo linaje, también refiriéndose por supuesto a que somos todos hijos de Cristo, hijos de un solo linaje. Así que los límites de la habitación, de su habitación, también Él ha prefijado los límites de los tiempos. Él ha ordenado todo con sus leyes y su tremenda sabiduría. Ha puesto las leyes, ha puesto los tiempos, me refiero a las leyes físicas, a las leyes astronómicas, a las leyes microscópicas que no vemos, a un montón de cosas que no entendemos para poder que exista la vida y se sustente la vida. Y eso lo ha hecho para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente, dijo ahí el escritor de Hechos, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
no está lejos. A pesar de que el pecador todavía no se haya arrepentido, ahí está el dador y sustentador de la vida, dándole y sustentando esa vida incluso, que no le reconoce como Dios, que no quiere creer en Él. El mismo Dios está sustentando la naturaleza, todos los seres vivos, las aves, las plantas, los animales, todo lo está haciendo Dios con su poder. No es un Dios sentado en un trono ahí tomándose un vasito de jugo y los siervos le van a decir, Dios sabe que mire, hay un problema ahí en Ecuador, hubo un terremoto. Ah, sí, mire, no tenía idea. No, ese no es Dios. Es el Dios que mueve, que hace tronar, que mueve los montes, que mueve la tierra. Con su sola palabra tiembla la tierra, humean los montes. Dios no necesita tampoco la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida. Nosotros le necesitamos. El aire y todo lo que la gente necesita lo da Dios. A partir de una sola persona, Adán hizo a toda la gente del mundo. Y a cada nación ordenó cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos, lo que tú eres. No lo has logrado con tu propio esfuerzo, aunque tú te resistas de repente a creer. De repente uno se resiste a decir, pero ¿cómo? Todo lo que yo he logrado, la nota que me saqué, el trabajo que tengo, todo lo que hoy día, el sudor de mi frente que dejé ahí en mi trabajo, en los estudios, eso lo he logrado yo por mis propios medios, porque tengo inteligencia, porque soy capaz, porque lo hago. Pero hay un Dios que te sustenta, un Dios que te da la fuerza, la energía, la vida para moverte y para ser lo que eres. Satanás, el maligno en Edén, destruyó la comunión perfecta que existía entre Dios y el hombre. Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida, se refiere a la vida eterna también, y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios por eso. Imagínense, vida abundante por la eternidad, vivos y no muertos, saliendo del sepulcro, levantándose del sepulcro. Qué hermoso. Hoy, y las leyes de aborto y eutanasia que hay en todos los países, o en muchos países, también las necias enseñanzas del Big Bang y la evolución, también el humanismo ateo que trata de establecer que el hombre es el centro de todo y el que tiene el control de todo, las economías que persiguen y van de la mano al humanismo, las falsas doctrinas incluso que se predican en diversas iglesias que se alejan de la palabra de Dios y aparecen doctrinas falsas que hablan cuestiones necias, erróneas y que hacen que las personas finalmente se enreden en el Evangelio y saquen sus ojos de Cristo e incluso ya ni siquiera hablan de Jesús, sino ya hablan de otro. Todos esos son ladrones que vienen a tratar de hurtar y matar y destruir lo que Dios quiere hacer con su creación, una creación en comunión, dándonos vida y vida en abundancia. Entonces todos esos que hemos nombrado son el ladrón o algunos de los ladrones que vienen a robar nuestra fe. Deben defender la vida, como se trata esta serie, es defender uno de los mayores regalos que nuestro Creador nos ha dado. Es también defender la fe, defender la vida, es defender la fe. Y defender la fe también es defender a este Dios dador y sustentador de la vida. Entonces, que ningún ladrón robe tu fe. Tu fe en la palabra de Dios,
Porque cuando alguien quiere robar tu fe y quiere robarte, entonces, lo más valioso, que es tu comunión con Dios, que es la vida eterna que solo da Dios, tu Creador. Quieren también muchos de estos sujetos, ya sea en la universidad, en el gobierno, los legisladores, los maestros de biología, de química, neciamente equivocados, quieren engañarte sin darse cuenta ellos mismos incluso, en muchas cuestiones que finalmente tratan de convencernos que no existe Dios, o que no existe el Dios de la Biblia, o que Jesucristo es un mito. Pero tú sigue firme, levántate y cree con todo tu corazón, porque Dios es el dador de la vida y es su sustentador. Si mi fe es probada, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Defendiendo la Vida, titulado El dador y sustentador de la vida. Dios es el manantial de luz y vida. Dios fue el que alumbró las tinieblas que había sobre la faz del abismo en el principio de la creación, ¿se acuerda? Y separó con su luz la luz de las tinieblas. Y Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y además Él mismo es la luz. Juan en el capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ve la relación de luz y vida? Él es la vida y también es la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Él estaba vivo y
siendo ya la luz, dijo, hágase la luz, separe la luz de las tinieblas, y Él con su luz separó las tinieblas. Y hay algo súper interesante que un día revisaba en la palabra, y dice que la luz tiene un camino. Y los científicos hace muy poco tiempo descubrieron que la luz efectivamente tiene un camino, desde el punto de vista físico. Y la palabra de Dios dice eso hace miles de años atrás. Así que es interesante las verdades que están ocultas en las Escrituras. Él es la vida y también es la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo, Jesucristo. Sigámosle y no caminaremos ninguno de nosotros en la oscuridad, pues tendremos la luz, Jesús, que nos da la vida, Jesús. El Salmos 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Nuevamente la relación que hay también entre la vida y la luz. Solo en Él se encuentra la fuente de la vida, eso es el manantial. Y solo en su presencia, la presencia de Dios, podemos ver realmente la luz y podemos tener también verdaderamente la vida que perdura, la vida eterna. El Salmo 27:1 dice, con respecto a esta misma relación luz y vida, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temerás tú? Si Jehová, el Dios creador, es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? Sigue diciendo el Salmo 27:1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces Jehová es mi luz, mi salvación y la fortaleza de mi vida. ¿De quién entonces temerás? ¿De quién te atemorizarás? Dios, Jesucristo. Él es nuestra luz, nuestra salvación. ¿De quién vamos a tener miedo? Sirvámosle al Señor. Sometámonos al señorío de Él. Él es quien protege nuestra vida y principalmente protege nuestra vida eterna. Nadie entonces puede infundirme temor. Un día yo le contaba a unos hermanos, le decía que oraran por mi familia de todas maneras, porque igual yo sabía, era parte, yo conozco la Escritura, y sé que cuando tú te empiezas a comprometer más con la causa de Dios y empiezas a someterte más al señorío de Dios, empiezan todas estas cuestiones que empiezan como a probar nuestra fe y te empiezan a pasar cosas malas. Hace algunos días atrás también algunas cosas malas ocurrieron y bueno, en realidad yo pienso, bueno, eso es que pasé a la lista roja ahí del maligno porque me estoy comprometiendo más con la causa y entre más me comprometo con la causa de Dios, Él trata de amedrentarme. Pero yo digo, ¿de quién voy a temer? Nadie me infunde el temor y me tomo de esta palabra y le pido al Señor que si hay un poco de temor en mi corazón, lo saquen, porque en realidad Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi vida. La vida del hombre le ha sido dada como por un soplo también. Un Dios creador cercano a nosotros. Vimos ahí en el Génesis que Dios sopló en la nariz de Adán para darle vida. Ahí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios, dice la palabra, sopló en la nariz de Adán y con su propio aliento le dio vida a Adán. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Note usted la cercanía de Dios con el ser humano. Si bien es cierto,
son agradables los gatitos, los perritos, los chanchitos, las vaquitas, los caballitos. La relación que Dios ha establecido con el hombre es una relación única, una intimidad perfecta, una intimidad que Él quiere perfeccionarla con su espíritu. Cuando nosotros nos apartamos, Él viene en nuestro rescate, nos cuida. Si Él ha decidido salvarte, te sustentará tu vida, porque Él te la ha dado. Si Él te ha dado vida eterna, sustentará también tu vida eterna. Si sientes que tienes poco aliento, el Señor soplará vida dentro de ti. Te alumbrará si te sientes un poco en tinieblas. Clámale a Dios y Dios escuchará tu oración. Muchas veces nosotros esperamos que la respuesta sea instantánea, pero debemos esperar también en Dios. El Espíritu de Dios, dijo Job, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios te hizo a ti, y el soplo del Omnipotente te dio la vida. No fue solamente esa relación sexual que tuvieron tus padres, haya sido porque realmente querían tener un hijo o solamente querían pasar un rato agradable. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, nuestra madre quedó embarazada y realmente no pensó en ese momento quedar embarazada? Solamente tuvo una relación sexual sencilla. Así que al que tienes que tenerle mucho agradecimiento, primero que nada, si bien es cierto, debes honrar a tu padre y a tu madre, es a Dios mismo que te hizo. Y a su soplo, al soplo del Omnipotente que te dio la vida. El Dios Todopoderoso te hizo, nos hizo, y con su Espíritu nos dio vida. Job 33:4. También en Job 7:7 dice la palabra: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Acuérdate tú también de tu Dios, tú que escuchas, que tu vida es como un suspiro, un soplo dado por Él. Tu vida es un soplo, es un aliento. La vida del hombre le ha sido dada como por un soplo. Así como le fue dada a Adán, así también tu vida es un soplo que el Omnipotente te ha dado. Acuérdate entonces que tu vida es un soplo y que tus ojos no volverán a ver el bien. Decía ahí la palabra en Job 7:7. Acuérdate que tu vida es un soplo dado por Dios. Dios tiene el control de la vida. En Job 12, del 9 al 10, dice la palabra: ¿qué cosa de todas estas no entiendes? ¿Que la mano de Jehová la hizo? Pues todo lo ha hecho Dios. ¿Cuál de todas las cosas que te han enredado ahí con las enseñanzas necias en los colegios o las universidades te has llegado tanto a confundir que ya no entiendes? Como a mí me pasó mucho tiempo, muchos años enredado en sabiduría de hombre, mala ciencia, mal conocimiento. Y llegué a dudar de lo que Jehová había hecho. No entendía que la mano de Jehová había hecho todo. Y la palabra ahí en Job 12, 9, 10 dice: en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. En la mano de Dios. En la mano de Dios, Él posee, Él tiene el control, significa eso, del alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Así que, si bien es cierto, tú te sientes el pilar de tu casa, o tú te sientes que todo lo has logrado a través de tu propio esfuerzo, de tu propio hálito, de tu propio suspiro,
Dios mantiene viva tu alma. Dios permite que tus pulmones respiren por lo menos unas 16 o 18 veces por minuto. Que tu corazón latan, si estás tranquilito o tranquilita, unos 60 a 100 veces por minuto. Saca la cuenta. Saca la cuenta de la edad que tienes. ¿Cuántas veces has respirado hasta hoy? Calcúlalo a unas 18 respiraciones por minuto. ¿Cuánto respiras en un año? ¿Cuántos latidos trabaja tu corazón? ¿A cuántos latidos por minuto? Si trabaja, por ejemplo, a unos 70 por minuto, ¿cuántos latidos ha dado en un año? O hasta el momento en que hoy tú escuchas esto. ¿Quién sostiene eso? ¿Un pedazo de carne que se llama corazón? ¿Un pedazo de pulmón? ¿Quién sostiene eso? Es Dios. ¿Quién te da conocimiento, entendimiento, control de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que hueles? Es Dios. ¿Quién regula que el pan que te comes hoy te va a dar energía y vas a tener fuerzas para hacer tu trabajo, para llevar un día más de vida? Es Dios. Este suspiro, vamos a hablar un poquito de Yahvé. Etimológicamente la palabra Jehová, Yahvé, proviene del tetragramatón hebreo YH B corta H o JH B corta H, que está compuesto por 4 consonantes, las que le nombré, la Y, la H, la B corta y la H, que son consonantes hebraicas. Uno es el Yod, el Hei, el Vav y el Hei, respectivamente. Yod, Hei, Vav y Hei. El yo soy, la palabra yo soy, cuando Dios se manifiesta a Moisés y le dice yo soy, tiene que ver con la palabra YHVH, que nosotros traducimos como Yahvé o Jehová. Este probablemente proviene de un verbo que se llama hayá o allá, que se relaciona con el vocablo ser. Entonces, la palabra yo soy o Yahvé, si está relacionado con este verbo hayá, este vocablo está hablándonos de un tiempo presente continuo, en pasado, en presente y en futuro. Porque Dios es pasado, Dios presente, Dios futuro, Dios está fuera del tiempo, es más allá del pasado, más allá del futuro, y es un siempre presente. Eso lo vimos en Visión de Eternidad, en la serie. Basado en que muchos años los judíos, basado en esa palabra que decía no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ellos dejaron de pronunciar esta palabra que provenía de este tetragramatón hebreo. Entonces ellos no querían pronunciar esta palabra porque no querían tomar el nombre de Dios en vano, y nadie o muy pocas personas querían pronunciarlo, y entonces se fue perdiendo un poco realmente cómo se leen estas 4 consonantes, cuál es la pronunciación original. Los hebreos, por ejemplo, creían que este nombre, el tetragramatón, que nosotros entendemos como Yahvé o Jehová, era el sonido de la respiración. Escúchame bien. Según algunos estudios dicen que realmente se pronunciaba algo así, como un respiro, como un soplo. Ese era el nombre de Dios original. Entonces, el tetragramatón Yahvé o Jehová sonaba algo así como Yod He
Vav-he, así. El nombre de Dios. Hay escuelas que reconocen esto. ¿Será entonces el nombre de Dios el sonido de la respiración? El nombre original que Dios le dio a Moisés, por ejemplo. ¿Será que al respirar la creación de Dios, los animales, los seres vivos, las personas, al respirar esta creación repite una y otra vez el nombre de su creador? Jesús también dijo, yo soy, refiriéndose a esta misma relación del verbo hayá. Dijo Jesús, yo soy la vida, ahí en Juan 11:25. Y curiosamente, no hay vida sin respiración. Todos los seres vivos necesitan respirar de algún modo, con pulmones, con branquias, o incluso las plantas necesitan un proceso que se llama la respiración celular, o la respiración por los vegetales. Cuando un bebé nace, y todos están esperando ese parto ahí, lo primero que debe hacer al cortarse el cordón umbilical es respirar. Pues hasta entonces esa vida que están haciendo era sostenida por la respiración de su madre, pero al cortar el cordón umbilical ya no es sostenida por la respiración de su madre. Entonces ahora tiene que respirar por sí solito, ¿verdad? Era costumbre en otro tiempo que nacía una guaguita y una palmadita para que suelte el llanto, para que respire, tome airecito y no se empiece a poner moradito. Es esto mismo. La vida sostenida por la respiración, primero de la madre cuando estamos dentro del útero, y después la necesidad urgente al cortar el cordón umbilical de respirar por nuestros propios medios. Como que estuviéramos pronunciando el nombre de Dios. Y cuando muere el ser humano, ¿qué pasa? Cuando da su último respiro, se acaba la vida. ¿Será que Dios desea que su nombre, Yahvé, sea siempre recordado? El primer sonido que debe pronunciar el ser humano para vivir es Yahvé, es Jehová, es esta respiración. Y cuando ya es incapaz de pronunciarlo, muere. Por la palabra, Dios afirmó y creó el mundo, dándonos vida. Dios Todopoderoso, eterno. No hay quien como tú, Señor, ¿verdad? Este Dios que sostiene nuestra vida, que sostiene nuestra respiración, que impulsa este corazón a latir, a trabajar muchas veces en nuestra vida. Este Creador, este dador de vida, este sustentador, que su nombre permanezca para siempre porque Él lo ha hecho, porque Él es vida en sí mismo. Él tiene la vida. Él da la vida y Él da vida eterna a todo pecador arrepentido. Él es el que crea vida en nosotros. Él es el que sustenta la vida. Solo tú, Dios, eres el dador y sustentador de mi vida.
pregunto qué es el hombre, aleluya. Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Aleluya. Gloria sea Dios. Sea Dios, bendito sea Jehová mi Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El dador y sustentador de la vida. Ahora en este ratito no voy a mencionar ningún texto de los 11 primeros capítulos del Génesis para probar que Dios es creador. Hay algunos que desestiman los 11 primeros capítulos del Génesis diciendo que eso es un poema épico, como me dijo una vez un pastor a mí. Eso es un poema épico, me dijo. No crea todo lo que dice ahí tal cual está establecido. Yo creo en un Dios grande, poderoso. Yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, como dice su palabra, en solo 6 días. En ese Dios creo yo. Así que voy a utilizar otros textos, que no son los 11 primeros capítulos del Génesis, para hablar de este creador. Cómo la palabra de Dios habla de este creador. Escudriñemos entonces estos textos bíblicos para demostrar que en muchos otros pasajes de la Escritura se hace referencia a que Dios, Jesucristo, es el creador de todo, dador y también el sustentador de la vida. Colosenses, por ejemplo, 1, del 16 al 17, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, estamos hablando incluso, entendemos, de cosas espirituales, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Es decir, Jesucristo es el creador, dador y sustentador de todo. Estaba vivo antes de todo, sigue vivo, y gracias a Él, nosotros estamos vivos y seguimos existiendo. Juan, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, refiriéndose a Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. O sea, todo fue hecho por Dios, por Cristo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí en Juan 1, 1, 2, ya había mencionado que en el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de la divinidad de Cristo. Este era en el principio con Dios. Y para el que le queda alguna duda, dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, testigo, ahí en el lugar donde Cristo se transfiguró también y pudo ver también la gloria de Dios transformando ahí a Cristo cuando sus vestimentas se hicieron resplandecientes. Jesucristo entonces eternamente está vivo. Es el Dios creador, es el Dios salvador del hombre. Job, un texto del Antiguo Testamento, capítulo 38, versículo 4. Le habla Dios a Job. Y hoy le habla a muchos maestros de biología, de química, de ciencias, de todo el mundo. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
Mata a cualquiera ese versículo. ¿Dónde estaba el que dice que el mundo fue creado de otra forma? Cuando Dios fundó la tierra. No existía, pues, hermano. Y él inventa cuestiones que están antes de su existencia. Dios creador de los cielos y de la tierra. Isaías 45:8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente cielos y tierra. Yo, Jehová, lo he creado. Dice ahí Isaías 45:8. El creador de los cielos, de las nubes que destilan justicia, de la tierra donde se produce la salvación y la justicia. Y él lo hace todo al mismo tiempo. Lo hace todo brotar juntamente. Jehová, el que lo ha creado. Salmos 104, versículos 5 y 9. Dice la palabra: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida, jamás. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión, a tu palabra, huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Eso lo hizo Dios, el fundador de la tierra, que movió cielos, que movió aguas, que desplazó los montes y los valles. Y que también entendemos, en el diluvio de Noé ocurrieron cosas similares. ¿Cómo sostiene a la tierra en el espacio el Señor? ¿Cómo esta tierra se sostiene? Job tiene la respuesta. Job 26:7. Los astrónomos no saben responder a eso. ¿Cómo se sostiene la tierra en el espacio? Tratan de explicar ahí que es por la atracción del Sol, que las fuerzas gravitacionales. Hacen unos miles de cálculos matemáticos. Job lo dice más simple. Dios cuelga la tierra sobre nada. ¿Y cómo lo hace Él? No sabemos. Es Dios. Hace lo que Él quiere. Es el Todopoderoso. Sabio creador también de la luna, del sol, de la tierra, de las bestias y del hombre. De los alimentos también. Y Él mismo sustenta. Él mismo alimenta a sus seres vivientes que Él ha creado. El Salmo 104, del 20 al 24, leamos un poquito. Dice la palabra: hizo la luna para los tiempos, hizo el sol, y el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas, y es la noche. Lo hace Dios. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Y para buscar de Dios su comida. No dice para que ellos mismos busquen su presa, busquen su comida, sino dice para buscar de Dios su comida. Entendemos, por lo tanto, que hasta los animales, hasta la simple comida de un animal, Dios la da. Dice la palabra, sigue diciendo ahí en el Salmo 104. Sale el sol, se recogen estos animales, estas bestias, y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de los beneficios de Dios. Ahora que nosotros no queramos entender, no queramos ver a este Dios que nos provee de todo, es otra cosa. Que nosotros no queramos creer en estas verdades, muy ciegos estamos. Pero sin embargo queramos creerle a un par de tontos que dice
que todo esto se sustenta solo y que se creó solo y que tenemos un mismo origen, una hormiga, un gusano y usted. Hay que ser bien tonto para pensar que genéticamente somos lo mismo, porque hemos variado en unos pequeños detalles nomás, a través de millones de años. ¿Encuentra usted que su hijo o su hija o su padre o su madre se parece a un gusano? ¿Lo encuentra parecido a una rana? Bueno, ni por muy feo que sea. Es un ser vivo diferente. Dios lo hizo. La tierra está llena de los beneficios de Dios. Dios controla incluso los terremotos y los sucesos astronómicos. Job 9, del 6 al 10. Dice, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas, y algún día lo va a hacer. Este mundo y esta tierra y estos cielos pasarán. Con grande estruendo, dice Apocalipsis. Y Él lo va a hacer. Solamente Él lo puede hacer, Dios. Él solo extendió los cielos, continúa diciendo Job 9. Y anda sobre las olas del mar. ¿Quién anduvo sobre las olas del mar? Cristo Jesús. Él es Dios. Job, ahí en capítulo 9, versículos 6 y 10, dice que Dios solamente anda sobre las olas del mar. Se cumplió en Cristo. Dice la palabra, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, refiriéndose a las constelaciones de estrellas, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, innumerables. ¿Cuántas son las estrellas del firmamento? Todavía nadie las puede contar. Cuéntalas si puede. No se pueden contar. Maravillosas son las obras de Dios. Este Dios creador que controla los terremotos, controla los sucesos astronómicos, que hace cosas maravillosas, incomprensibles, sin número. También es el creador del mar, de los pequeños habitantes del mar, los pequeños habitantes marinos, hasta los monstruos marinos gigantes. Y entendemos en eso también a esos dinosaurios marinos que existieron. El Salmo 104, versículo 25-26 dice, He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, todos creados por Dios, fíjese. Seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, los barcos. Allí está el Leviatán. Este Leviatán, que se refiere a un animal gigante, que podría ser fácilmente un dinosaurio al que se está refiriendo. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él, para que jugase ahí en el mar. ¿Cómo puedo entonces olvidar que Dios es el Todopoderoso? Cuando miro a mi alrededor, cuando miro mis manos, cuando miro las palmas de mis manos, cuando miro mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis vecinos, miro el firmamento, miro el agua, la bebo y me agrada. ¿Cómo puedo olvidar que Dios también me ha salvado y me sacó de mi necedad, de mi ignorancia, y me ha dado sabiduría para entender su palabra? El mismo Dios, Jesús, que creó todas las cosas, Jesucristo, nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, Jesucristo, el Verbo de Dios, el que era en el principio, el que era con Dios y el que era Dios. En el principio era el Verbo y era con Dios
y el verbo era Dios, y todo lo que ahora ves es la obra de Él, es la obra de Dios. El universo, la luna y el mar, Él las creó, y las especies marinas también. Él las creó, y cómo puedo olvidar que un día murió para salvarme. Yo te invito a pensar que Jesús volverá. Debes prepararte. Y no me importa, mi hermano, el color de tu piel, el color de tu piel, ni las clases sociales o tu profesión o tu vocación. Cristo quiere mirarte, Él quiere salvarte. Acércate a Él. ¿Y cómo puedo olvidar que un día murió para salvarme? Yo te invito a pensar que Jesús volverá. Debes prepararte. Debes prepararte. Te debes preparar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El dador y sustentador de la vida. Estamos en la serie Defendiendo la Vida, estamos estableciendo los cimientos para comprender qué es lo que es la vida, quién es el que da la vida, cómo se origina la vida, quién es el que la sustenta. Dios es el Todopoderoso. Seguimos leyendo versículos, seguimos estudiando algunos versículos que no tienen nada que ver con los 11 primeros capítulos del Génesis. Estamos viendo otra parte de la Escritura y estamos viendo que Jesucristo es Dios, es el Creador, y que también Él el que da la vida, Él el que estaba en el principio y el que creó todo y controla todo. Job, en el capítulo 12, versículos 13 al 25, dice que con Dios está la sabiduría y el poder. Vaya qué poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará, dice, al hombre, y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca, como ocurrió ahí en el Mar Rojo, como ocurrió ahí en el Jordán. Si las envía, destruyen la tierra, como ocurrió en el diluvio. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. A estos maestros también que tratan de aconsejarnos que Dios no existe. Dice que y entontece a los jueces y rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos.
priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas. Él es el que tiene todo el poder. Y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones. Él multiplica las naciones. Él, el que las destruye y esparce a las naciones y las vuelve a reunir, como lo hizo con el pueblo de Israel. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino, porque se han apartado de él. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, porque van sin él. Y los hace errar como borrachos. ¡Wow! Grande nuestro Dios, temible, poderoso. Podemos estar muy cerca de él y podemos estar, pero muy apartados y perdidos. Es mejor que estemos de su lado que en contra de él. Dios es el que da la vida a todas las personas, a los que están vivos, y también es el que da vida a los muertos. Qué increíble esto. Qué maravilloso poder pensar que la muerte no es el fin, que el sepulcro no es el final, no es el último adiós. Juan, el capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Qué palabra más esperanzadora. Y el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto en delitos y pecados, vivirá, porque cree en Dios. Y aunque esté muerto en la tumba, si Jesús fue su Señor en vida, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, Él el que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Llaman a los muertos como si estuvieran vivos. Le dice a Lázaro: Lázaro, levántate. Y estaba muerto. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Salmo 49, 14 y 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Podrán ocurrir muchas cosas. Los rebaños de animales conducidos a la muerte. La muerte siendo su pastor, del cual no saldrán de ahí. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana y se consumirá su buen parecer. Y también para los rectos el Seol será su morada. Pero Dios redimirá la vida del poder del Seol de los que han sido justificados por Dios. Porque Él nos ha tomado consigo. Qué promesas más maravillosas. Dios controla la vida incluso después de la muerte, hermanos. Después de la muerte. No sufras tanto porque perdiste a ese ser querido. Si ese ser querido murió en Cristo, tranquilo, está mejor que nosotros en este momento. Jesús sigue creando, hermano, y sustentando la vida aún después de la muerte. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una base fundamental. Él es la verdad, la única verdad, es el único camino y es la vida. Y en Apocalipsis 1:18 dice: el que vivo, dice Jesús, y estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y si tiene las llaves, después puede usarlas. Y puede sacar de la muerte y del Hades a quien Él quiera. Así que tenemos un Salvador todopoderoso, maravilloso. Creador, sustentador de la vida. Dios crea la vida desde el embarazo, hermano. Desde el embarazo. Ahí comienza la vida. No comienza, como dicen esos necios legisladores y el gobierno, cuando se produjo el parto. Y por eso que matan a los que no han nacido todavía. Porque no lo consideran vivo, no sé. No entiendo. No son ciudadanos, no tienen RUT, no tienen nombre. Y como no tienen nombre, no tienen RUT, no son ciudadanos de este país, entonces no están protegidos por la constitución política del Estado, del cual son tan orgullosos, que dice que ellos protegen la vida como un derecho fundamental de los ciudadanos. Pero como el bebé que está dentro de un útero, como no es un ciudadano todavía, no tiene un RUT, no tiene un nombre, entonces no lo protegen. Ellos son hijos del maligno. Y no tenga miedo de decir eso. Son hijos del maligno. Y ojalá Dios quiera que alguno de ellos llegue al arrepentimiento. Porque de la muerte y del Hades, de la muerte eterna, de la muerte segunda, no saldrán. Dios crea la vida desde el embarazo. Salmo 71:6. En Él he sido sustentado, dijo el salmista. Desde el vientre he sido sustentado. En ti, le dice al Señor, en ti he sido sustentado desde el vientre. Dios es el sustentador de la vida desde el vientre de la madre. Él es el que sustenta la vida. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, dijo el salmista. De ti será siempre mi alabanza. Desde antes de nacer, ya dependía de ti, decía el salmista. Fuiste tú quien me hizo nacer. No fue ahí la partera, la matrona, el ginecólogo o el obstetra, que es lo mismo, sino que fue Dios. Por eso te alabaré siempre. Por eso Dios tiene que estar sobre tu madre en la alabanza, sobre tu padre. Porque Dios fue el que te sustentó desde el vientre de tu madre. De las entrañas de tu madre, fue Él el que te sacó. Atentar contra eso, con una ley de aborto, por ejemplo, es tratar de destruir lo que Dios ha hecho. Como lo que hace también el maligno. Trata de destruir la obra de Dios, apartándonos de Dios. Jesucristo es el pan de vida también, que descendió del cielo para darle vida a los hombres. Juan 6:48, dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Lo asoció a comida, tan necesaria para todos. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Otra vez Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan necesario que necesitaba este mundo perdido, ese pan necesario para la salvación, ese pan que necesitamos todos los días para seguir respirando y pronunciando el nombre de Dios. Jesucristo nos declara una palabra de gran poder que envuelve protección y sustento eterno. Él nos revela cuán seguros y provistos estamos amparados en su presencia desde ahora y hasta la eternidad. Jesucristo es el verdadero pan celestial que muestra al hombre su poder sustentador sobre la vida, desde y hasta la eternidad. Porque Él, Cristo, es el autor y consumador de la vida. Él, como el pan de vida eterna, es el único alimento que necesita el hombre para sustentar su vida espiritual. Este pan salvador, que se hizo carne, el que dio la vida por el mundo, para salvarlo. Él es el autor y consumador de la vida. Él
es el que sustenta también tu vida espiritual. En Él no necesitamos nada más. Qué verdad más maravillosa y esperanzadora. Cuando vemos a nuestro alrededor tanta necesidad, tanta hambre física y espiritual, tanta gente sin Cristo y la gente encerrada en las iglesias, ¿cómo puede ser posible nosotros llamados a ir a los que están sin Cristo, a los que necesitan ese pan de vida, y nos vamos con esa canasta llena de pan salvador, y no lo ofrecemos al que está hambriento? Él, Jesús, es el que sacia nuestra hambre y sustenta nuestra vida. Jesucristo es el pan de vida que nos invita a comer de Él, para alimentar nuestra vida, para alimentar otras vidas que están con hambre. Ese pan de vida que sirve para nutrirnos. Jesucristo es el pan de vida eterna. Si te sientes entonces débil, o sin fuerzas, o con hambre de algo mayor, Dios es el que sustenta. Jesucristo es el pan. Aliméntate entonces bien. Aliméntate de la mejor forma. Aliméntate comiendo del pan de vida eterna. Escudriña las Escrituras y lo conocerás. Con el Hijo alimentándote. El que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Él es el mejor alimento. Jesucristo, el pan de vida eterna. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que coma de este pan vivirá por siempre. Permanece en mí y yo en él. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Vengo a abrazarte, a entregarme a ti y caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El dador y sustentador de la vida. Estamos en el segundo capítulo de la serie Defendiendo la vida. ¿Por qué debemos defender la vida? Porque la vida nos ha sido dada por Dios, porque Él es la vida en sí mismo, porque Dios es el que rige todo
toda nuestra vida, el que cuida de nosotros, de todos nuestros seres vivientes también que están a nuestro alrededor, desde el más pequeño al más grande. Él es el Padre de todos. Él el que ha hecho todo y lo ha hecho por amor. Él el que, a pesar que nosotros estábamos perdidos, Él dio su vida en reemplazo, en rescate de muchos. Y el ser humano es un mal agradecido. El ser humano no busca las cosas de Dios. Él, en general, tiende el ser humano a desechar lo de Dios. Y en vez de adorarle a Él, termina muchas veces dándole culto a cosas totalmente ajenas, culto a otras cosas creadas. Muchos pueblos terminan adorando animales, las famosas vacas sagradas. El pueblo mapuche adorando el canelo, algo creado. Otros pueblos adorando imágenes. Pueblos, por ejemplo, los fenicios, que adoraban un dios que le llamaban Moloch, que en otro capítulo lo vamos a ver, a los cuales ofrecían los hijos a Moloch y se lo tiraban vivos los hijos. Qué terrible. También hoy existe en nuestro país un espíritu de adorar a Moloch, entregando los hijos para su excusa de una mayor libertad de la mujer que tiene control sobre su cuerpo. Y finalmente entregan los hijos y sacrifican sus hijos por su supuesto mejor bienestar y porque ellas se quieren tomar el poder y la autoridad de que tienen el control de todo lo que sucede dentro de ellas mismas. Más es Dios es el que da la vida, más Dios es el que sustenta. Si bien es cierto, muchas veces alguien puede quedar embarazada y no ser el mejor momento para lo que ella había planeado, pero debe someterse a la voluntad de Dios. Nosotros debemos someternos al señorío. Y es loable de repente que, si bien es cierto, hay señoritas cristianas que lamentablemente caen en pecado y fornican, pero de todas maneras no esconden su pecado y terminan teniendo sus hijos. Más terrible son aquellas que han fornicado y han quedado embarazadas y han querido tapar su pecado con un pecado aún mayor y se han vuelto homicidas, abortando a ese ser que llevaban dentro y que ellas le llaman eso que tenía dentro. Unos años atrás me enteré de un caso de una mujer que abortó en forma clandestina, por supuesto, con una matrona. Y esta persona le mostró el ser vivo que le había sacado de adentro. Un bebé chiquitito ahí, minúsculo, se lo mostró. Le dijo, te lo muestro para que nunca más lo vuelvas a hacer. Claro, ella también asesina por haberle hecho el aborto. Tal vez un poco tratando de sacarse la culpa ella misma de lo que había hecho, de haberle provocado ese aborto a esa chica. Le trató de echar la culpa a la chica. Esa chica, ¿usted cree que se recuperó? Hasta el día de hoy, yo estoy seguro que esa mujer está ahí cuando escucha la palabra aborto, cuando ve niños abortados, cuando recuerda que carga sobre sus hombros la muerte de un ser que Dios le había dado. Tal vez no había sido en el mejor momento, pero de todas maneras Dios perdona al que viene arrepentido y se quiere someter ahora al señorío de Dios. Si de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, fíjate. Si de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Dice Deuteronomio 32:18. Como Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida, y abandonó a su creador, olvidándose de su protector, así también todos los seres humanos hemos hecho lo mismo. Nos hemos olvidado de nuestro creador y le hemos fallado. Pero Jesucristo, el creador de todas las cosas, por puro amor tuvo que venir a nosotros para regalarnos la vida eterna que habíamos perdido, que Satanás nos había quitado, y vino a darnos Él mismo, Cristo, vida eterna, al que se humilla ante
él, arrepentido, cae a los pies pidiendo perdón desde una palabra mala que ha dicho, desde un pensamiento erróneo, desde algo realmente dañino que haya hecho contra su vida o contra la vida de otros. Todo puede ser perdonado, pero tiene que haber arrepentimiento genuino y sometimiento al señorío de Dios en su vida. Y ya no podrá olvidarse de la roca que lo creó, de Cristo, ni tampoco podrá olvidarse de Dios, creador de todo. Hechos 3:15 dice que matamos al autor de la vida. Refiriéndose a los judíos, le dijo el autor de Hechos: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, refiriéndose a Cristo, de la cual nosotros somos testigos de esa resurrección. Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna, porque Él es el autor de la vida. Él fue a nuestro lugar de muerte y Él sufrió la muerte por nosotros. Sufrió la pena. Tú y yo también lo matamos cuando pecamos. Y cuando Él se pone en nuestro lugar y nosotros nos damos cuenta de eso, Dios también te resucitará a ti de los muertos en pecado, porque primero le resucitó a Él. Primero resucitó a Cristo, el primogénito de los muertos, porque era el autor de la vida, porque Él se puso en nuestro lugar en la cruz para pagar nuestros delitos. El autor de la vida, dice Hechos 3:15. Él es el autor de la vida. Los seres humanos han olvidado a su Dios creador de muchas maneras. Lo han olvidado desde el punto de vista ya que en los colegios no se ora pidiendo a Dios. Ni siquiera se enseña un poquito de religión. Yo cuando chico, un cura párroco de un sacerdote católico nos enseñaba la palabra de Dios. Y pucha que era bueno que nos enseñara la palabra de Dios. Aunque claro, habían algunas cositas que no estaban muy bien, que nos enseñara algo de idolatría. Pero finalmente nos hablaba de un Dios creador. ¿Y ahora qué hay? ¿Cuántos colegios enseñan a Dios? Prácticamente cero. ¿Dónde está el Señor hoy día, por ejemplo, en un discurso social que supuestamente está en favor de los hombres de este país, por ejemplo? No se menciona la palabra de Dios. Ayer gratamente fui a la cuenta pública de la comuna de Hualqui y la cuenta pública se abrió con una alabanza de adoración que se llamaba Toda honra y toda gloria a Dios. Y esto fue gestión del presidente del concilio de pastores de Hualqui, quien conversó con el alcalde de Hualqui y él accedió gustosamente a que la cuenta pública, un acto absolutamente, podríamos decir, sociopolítico, donde se da una cuenta económica, comenzara con la alabanza de 3 adolescentes cantándole una canción propia a Dios, al autor de la vida, agradeciéndole y dándole honra a Dios. Muchas cosas hermosas también ocurrieron. Otros videos que pasaron ahí en la cuenta pública, había una señora que era cristiana y hablaba cómo ella sustentaba también a los pobres, dándole una ración al necesitado. Y mostraban ahí una viejita, una viuda, cómo se tomaba un cafecito en su living. También fue grato que el alcalde finalmente terminara dando gracias a toda la gente, como siempre, muchas cuestiones que él tiene que hacer porque está agradecido y porque hay un tema también de hacerlo de esa manera. Y finalmente termina, dice, y por último, dijo, quiero darle las gracias a Dios.
que el que me da la vida. Que cuando despierto cada mañana, dijo el alcalde, y me doy cuenta que estoy vivo, le doy gracias a él. Hermano, yo estaba muy feliz, muy contento porque toda esa labor que hizo este pastor, el pastor Daniel Álvarez, por lograr que en un acto cívico se hablara de Dios. Y hubo resistencia, hermano. Resistencia de los organizadores, pero finalmente se hizo todo lo que se planeó, lo que planeamos con el pastor, se hizo. Y ahí estuvo nuestro querido Bastián Sáez, con nuestro querido Álvaro Sáez, y el otro es Ricardo Irribarra, también, que estuvo una vez con nosotros acá en Escudriñando las Escrituras, y ellos fueron los chicos que llevaron la canción de alabanza a Dios en este acto público, alabando al Creador de todo, porque Él es el primero. Los seres humanos hemos olvidado a nuestro Dios Creador, no le damos las gracias, no le adoramos como debemos hacerlo, de verdad. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto político, cuánto autoridad que está puesta por Dios ahí, honrando a otros seres humanos, a otras autoridades? ¿Y dónde está su palabra de honra para Dios? Le dan culto a cualquier criatura. ¿Cuántas iglesias también terminan honrando a su líder más que a Dios? Y es más importante cuestiones administrativas creadas por el líder o por los líderes que la palabra de Dios. Yo he estado ahí, hermano. Se lo digo de verdad. Porque se reemplaza incluso la palabra de Dios por estatutos administrativos. Se reemplaza la palabra de Dios por cuestiones totalmente de criaturas, no de Dios. Y no se le da culto y se cambia la verdad por la mentira. Y se le da culto a la criatura, a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellas contentamiento. Acuérdate de Dios, tu Creador, tu sustentador, el dador de tu vida, el que te sustenta desde el vientre de tu madre, el que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Debes convertirte desde un ser humano mal agradecido, como lo era yo también, a un cristiano comprometido y eternamente agradecido con su Señor, sometido al señorío de Dios, sometido al dador de la vida, adorándole siempre. Como decía el salmista en el Salmo 146:2, alabaré a Jehová en mi vida. Qué rico, hermano, alabarle a Dios. Le cuento que ayer, en ese acto, ahí en la cuenta pública de mi comuna, yo estaba pero feliz al final de todo esto. Feliz, feliz. Habíamos adorado a Dios al principio, al final y en medio también. Gente salió bendiciendo a Dios. Salmo 146:2. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Cómo me gustaría un día escuchar a un presidente de Chile, por ejemplo? A un presidente, que tú escuchas a un presidente de tu nación hablando de Dios, diciéndole a la gente que se vuelvan a Dios, que se vuelvan de sus malas obras a las obras de Dios. Si tú te fijas, si tuviera que escribirse la historia de este país y sus gobernantes, yo creo que en una especie así, igual como se escribió los libros de los reyes o las crónicas, se diría: y reinó fulano de tal
e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Porque ¿quién ha hecho lo bueno ante los ojos de Dios? ¿Quién le sirve a Dios? Somos los cristianos los que debemos alabar entonces a este Dios, el cual se agrada enormemente con nuestra alabanza. Y sobre todo cuando le servimos de corazón y cuando nuestra alabanza es porque estamos haciendo su voluntad. Cuando nuestro ayuno no es de maltratarnos ahí, dejar de comer y adelgazar y poner cara de flaco y rostro enjuto, sino el verdadero ayuno es ayudar al menesteroso, al pobre, como dice el profeta Isaías. Alabar a Dios de todas maneras. Salmo 148, del 1 al 14. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, dice la palabra. Alabadle sol y luna, con ese ruido, con ese zumbido que emiten estos astros. Es impresionante, cuando usted pone un micrófono en el espacio, los astros emiten un zumbido, un sonido, como si estuvieran alabando a la creación. Una vez, ¿te acuerdas, Laurita? En un campamento en Linares, escuchamos una canción, un tema, donde parte de la música era obtenida del sonido de los astros del firmamento. Y la idea era que todo alaba a Dios. Un árbol que se mueve y mueve sus hojas, el viento, dice la palabra que todo alaba a Dios. Alabadle sol y luna. Cuando respiras, aunque seas incrédulo, estás alabando a Dios de algún modo, aunque no quieras. Aunque no quieras, estás pronunciando el nombre de Dios. Pero ahora el nombre es más grande, porque tenemos que decirlo con nuestra boca. El nombre es Jesús. Jesús. Ese es el nombre. Alabadle, entonces dice el Salmo 148, sol y luna. Alabadle vosotros todos, lucientes estrellas, todas las lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, también alábenle. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Dice el Salmo 148. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. ¿De dónde salen las leyes físicas, químicas, astronómicas? Las puso Dios. La palabra la dice. Salmo 148. Les puso ley que no será quebrantada. Como le decía el otro día, que alguien se tire de un 10º piso y caiga para arriba y no para abajo. A ver si puede. Dios nos puso ley que no podrá ser quebrantada. Él lo hizo, Él es el creador, el dador de vida. Alabad a Jehová desde la tierra. Usted que está aquí en la tierra, alábele a Dios, haciendo su voluntad, levantando una palabra de aliento, siendo feliz, andando con cara de contenta. No puede andar cara amarga tampoco alabando. Si va a alabar a alguien, usted está contenta con ese a quien está alabando. Está feliz. Aunque hayan cuestiones que todavía no ha solucionado, como le he dicho otras veces. Alabad a Jehová, entonces, ¿de dónde está? Ahí en la tierra. Alabad los monstruos marinos y todos los abismos. También hay alabanza. ¿Ha escuchado el sonido que emiten los delfines, las ballenas? Las ballenas emiten un sonido. Un sonido súper así, que se escucha kilómetros y kilómetros. Dicen algunos que esa es una alabanza a Dios. No solamente para comunicarse entre ellas. Qué hermoso esto. Les puso entonces ley para no ser quebrantada. Él, los monstruos marinos y todos los abismos le alaben. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, que también hacen ruido y emiten un sonido que no entendemos, que también le alaben. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los gobernantes. ¿Por qué no? Los gobernantes, los reyes de la tierra, dice acá.
los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, todos alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los escogidos de Dios, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¿Qué es más cercano a nosotros, pueblo de Dios, que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros? Y los hermanos que no entienden eso, por favor, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, no está al lado. Jesús no está al lado suyo, está dentro el Espíritu de Dios. Ay, que me duele cuando escucho que los hermanos no entienden. Y a veces escucho lindas oraciones, pero hablan de un Dios al lado, un Dios que está al ladito suyo, que lo cuida, que lo sostiene. No, si Dios es más íntima la relación. Dios sopló aliento de vida en usted y a los redimidos los cargó con espíritu de vida, con Espíritu Santo dentro. ¿Qué más cercano que eso, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Por eso que el Salmo 148, el versículo 14, dice aleluya. Alabado sea Dios. ¿Quién fue el primero entonces? Cuando le pregunten a alguien en el colegio, ¿te acuerdas de una pregunta que te han hecho esa pregunta, Laurita? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, dijiste inmediatamente, ¿verdad? ¿No quiere hablar, Laurita? Tienes que prender tu micrófono. Prende tu micrófono y respóndeme, a ver. A ver. Te hago de nuevo la pregunta. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, ¿Por qué fue primero la gallina? porque la creó Dios. Porque la creó Dios. Correcto. Muy bien. ¿Ve? Tiene 13 años, sabe responder. La gallina fue primero. Dios creó animales y aves adultos también, por supuesto. Un día, le cuento que estaba en una conferencia médica, ¿ya? Ahí sí que se respira incredulidad. Pero el que estaba exponiendo era creo que era el presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología. Un médico de Santiago, aquí en Concepción. Y de repente habló algo así, dentro de su discurso de repente dijo, así como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ya? Lo dijo 2 veces en el discurso. Pero una forma, un cliché de hablar nomás. Y justo que se sienta a la mesa, en la misma mesa que después hicimos una cena y estábamos ahí en la misma mesa. Y de repente yo estaba ahí cuando estoy en un lugar así con incrédulos, me encanta de tocar la palabra de Dios. O sea, igual, sí, por supuesto, si no pescan, bueno, con el que pesque algo, si no, bueno, haremos lo que se pueda. Dios dará la luz. Y de repente le dije al orador, al médico, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología en ese tiempo, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y él me dijo, la gallina, me dijo. Así, pero firme. Ah, le yo, qué bueno. Eso es la respuesta que debe dar una persona que cree en Dios, le dije yo. Y él me dijo, amén. Oh, yo dije, me agarró para el palanqueo. ¿Por qué me dice amén? Y nos pusimos a conversar. Pues. Y fíjate que él era de una iglesia presbiteriana. Increíble. Yo nunca había visto que un orador médico tuviera un cargo importante en una congregación. Y esa vez, al final nos pusimos a conversar los dos, así hablando del Señor, hablando de Dios. Y habían como 7 más en la mesa. Y los otros, cri, 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 cri. Nadie hablaba nada, todos comían callados. Porque el nivel de incredulidad, usted sabe, entre más educación, la persona se cree más seguro de sí mismo. Y finalmente, como dice ahí la palabra en Romanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honran y dan culto a las criaturas, a los que han leído los libros y que le hablan de otras cosas y han olvidado a su Dios creador. Pero, ¿sabes? Lo pasamos re bien con el doctor. Y estuvimos hablando y conversando. Y empezó por esto. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, me dijo. Así igual que tú, por Laura, me dijo la gallina. Así que Dios creó animales y aves adultos y creó al ser humano. Él fue el dador de la vida, es el dador de la vida desde el principio. Un huevo no tiene vida en sí mismo.
potencialmente, genéticamente puede surgir de la vida, como Dios así lo ha hecho, porque así Dios lo ha dado, y después Él mismo sustentará la vida. Pero en el principio, ¿quién fue primero? Fue la gallina. Y Dios sustenta la gallina, Dios sustenta el huevo, desde que el pollito está dentro hasta que el pollito sale. Pero nosotros, en este país y en muchas naciones, somos tan malos que queremos matar el pollito que está dentro del huevo. ¿Quién haría una maldad tan grande, así de una gallina que esté empollando sus pollitos y que uno ya falte poquito para que nazca el pollito y uno agarre el huevo así y lo quiebra así a propósito y lo rompa? Y ahí se mueve un poquito el pollito y se pone después tieso. Eso vamos a hacer nosotros, y eso hacen muchos países con la ley de aborto. Así destruyen la vida. Si alguien hace eso con un huevo de una gallina, dicen que eres malo. Pero si lo haces con una mujer que está reclamando su derecho a libertad e independencia, eso es respetar los derechos de la mujer. ¡Wow! ¡Cuánta necedad hay en las palabras de nuestra presidenta y de muchos diputados y senadores, y de muchas mujeres que apoyan esto, y muchos hombres también que apoyan! Pero los cristianos estamos llamados a defender la vida, a defender nuestra fe, a defender y a no olvidarnos del autor de la vida, de nuestro Dios creador, de nuestro Dios sustentador. Defiende tu fe entonces con la palabra de Dios. Si la espada de tu espíritu es la palabra de Dios, como dice la Escritura, si tu Salvador y Dador de vida eterna es Jesucristo, entonces comenzarás a entender que debes defender la vida que aparece ahí en la palabra de Dios, que es tu espada, pues cuando lo haces, cuidas lo que tu Salvador ha creado y crea todavía, y te da, y te sustenta y te sustentará. Y cuando llegues al sepulcro, por haberte sometido al señorío en arrepentimiento y fe, serás levantado del sepulcro e irás a la eternidad con Dios. Y ya tienes vida eterna. Y Cristo, si eres de Cristo, Cristo vive dentro de ti. No al ladito ahí, dentro de ti. Por eso le puedes escuchar esa voz que te habla cuando estás en maldad, cuando tienes malos pensamientos, esa voz, esa conciencia que le decimos nosotros, que te habla y te dice: no, está mal eso, no está bien lo que estás haciendo, pide perdón, arrepiéntete. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, haciendo habitación contigo. Así que ya no digas tampoco cuando estás en la iglesia: hermanos, estén contentos o estén tranquilos porque están aquí en la casa de Dios. Hermanos, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Esa no es la casa de Dios, es un lugar para reunirse. Una casa de oración, por último, llámele. Dígale casa de oración. Pero casa del Señor, casa de Dios, en gente que estudia la palabra, es de lo más ignorante, hermano. La casa de Dios, el templo de Dios es usted, templo del Espíritu Santo, donde habita la vida, donde habita el que sustenta su vida también. Por supuesto, Dios es tan grande, tan inmenso, que no lo podemos contener en nuestro cuerpo. Es mucho más que eso. Pero una pequeñita parte de Dios, pero que también es el Espíritu de Dios y es Dios mismo, habita en los que han creído en Él, en los que entienden que Dios es el dador y sustentador de la vida, que Él es el que originó la vida, que no hay que tratar de entender la fórmula perfecta para crear vida. No, porque la vida siempre ha existido, porque estaba en Dios desde antes del principio. La vida, una característica, una cualidad de Dios. Si Dios no tuviera vida, entonces nuestra esperanza sería vana. Si Dios estuviera muerto, entonces estamos hablando puras leceras, hermano. Dios es el dador de la vida. Él es el rey de la creación. Reciba toda la adoración de toda su creación. Empezando por quien les habla y empezando por quien escucha. No esperando que otro adore primero. Usted adórele día a día.
no, es que yo quiero que se convierta aquí que no quiere convertirse y le va a dar gracias a Dios cuando se convierta. No, desde ya tiene que darle gracias a Dios. Como dijo el alcalde ayer, dijo, cada día que despierto le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Porque precisamente, como dice su palabra, Él nos da la vida. Que el Rey de la creación reciba la adoración de toda su creación. Él es el que da la vida a los seres vivientes. Él es el que sustenta a todo ser viviente. Recibe entonces el Señor toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Él, Jesucristo, el Verbo, el que era con Dios, el que era Dios y el que está dando vida, creando vida, sustentando vida, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el dador y sustentador de la vida. Y si hoy has comprendido esta verdad y recién vienes a comprenderla y estabas muy errado en tus pensamientos y estabas en este mundo de tinieblas y hoy día has visto la luz, el Señor te llama, el que te dio la vida, a que vengas a Él en arrepentimiento. Y hoy has entendido al dador de la vida y hoy puedes encontrar la vida eterna. Él, Cristo, el dador y sustentador de la vida. Y Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros te creemos, Jesús, y te adoramos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Glorioso Redentor, Jesús, divino Salvador, Jesús, solo a ti adoraré, Jesús, 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 Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final.